Continuamos con el estudio de la palabra del Señor en el libro de los Hechos. Vamos a entrar al capítulo 4, Hechos 4, versículo 1. Hechos 4, versículo 1. Léala conmigo, por favor. Hablando de ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Amén. Esto es palabra del Señor. Oremos. Señor y Padre eterno, Padre bueno y misericordioso, Señor, ninguno de los que estamos aquí somos dignos de leer tu palabra, Señor, escudriñarla y entenderla. Por eso clamamos a tu misericordia, Señor. Te imploramos y te rogamos que en tu misericordia tú nos dé la potestad de poder discernir tu palabra, de entender el mensaje para nosotros y de poderlo aplicar en nuestra vida, Señor. Ten misericordia de cada uno de los presentes en este lugar y ayúdanos a depender de ti todos los días y así, Señor, poder llevar a cabo tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. El título de la enseñanza hoy es persecución. Pero no solo se queda en persecución, se queda en crecimiento de la iglesia. Muchas veces nos quejamos por las situaciones que pasamos en la vida, porque creemos que estamos solos y que la vida misma nos persigue hasta el cansancio y nos quiere destruir, ¿verdad? Pero en el momento en que hay persecución, los hijos de Dios se vuelven más fuertes, más dependientes de Dios, que es lo que los hace realmente fuertes. La idea central de esta prédica es que cada vez que el poder humano intenta suprimir el evangelio, Dios ya terminó lo que vino a hacer. El arresto o la dificultad, el problema siempre llega demasiado tarde. Dios ya hace lo que Él iba a hacer. Y lo vamos a ver claramente en estos 4 párrafos, en estos 4 versículos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Si se dan cuenta, hay una frase en ese texto que lo cambia todo. Encaja dentro del relato del arresto como si Lucas lo hubiera puesto ahí a propósito para que no lo podamos ignorar. Pedro y Juan acaban de predicar en el pórtico de Salomón, ¿recuerdan? Y había una multitud de gente escuchando. La prédica anterior vimos que se llamó, ¿fue cómo? Arrepentidos y convertidos. Fue el mensaje de Pedro en esa prédica. La prédica, el evangelio es puesto siempre de traer diferencia a la persona que lo recibe. Resistencia. Si una predicación no cumple con el propósito de confrontar al auditorio, esa predicación no sirve de nada. Porque nosotros somos cómodos y nos gusta la comodidad y nos acomodamos a ser creyentes pensando que todo lo que nosotros hacemos está bien porque ya somos creyentes y porque según lo que nos han dicho no perdemos la salvación y porque según lo que nos han dicho todas las cosas ocurren para bien a los que aman al Señor. Sí, pero aquellos que son llamados conforme a su propósito, ¿verdad? Pedro y Juan entonces habían acabado de hacer una prédica por causa de ¿qué? Si se dan cuenta, un evento bien importante, visible y palpable para toda la audiencia. ¿Cuál fue? Un cojo caminó. Y ese cojo
inmediatamente, en vez de salir corriendo para hacer su vida, entró al templo, lugar que nunca había podido entrar durante toda su vida por causa de su padecimiento. Pero una vez el Señor lo sanó, porque fue el Señor, como Pedro le dice al auditorio, le dice, no somos nosotros, ¿por qué no miran a nosotros? Miren al autor de este milagro. El autor de este milagro fue el Jesús, el que ustedes mataron, el que ustedes le dieron la espalda, al que ustedes olvidaron y no lo rechazaron. Ese Jesús fue el que Dios lo hizo el Cristo y Señor de toda la creación. Eso es lo que básicamente le dice Pedro a la audiencia. Si queremos recordar, en el último capítulo dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. ¿A quién le habló? A los judíos. Diciendo a Abraham, en su simiente serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. Si nos damos cuenta, esa era una promesa, un pacto que Dios había hecho con Abraham a través de su simiente, no las simientes, sino su simiente. Implicaba una sola persona que iban a ser del pueblo de los judíos. ¿Cuál? Jesucristo. Todas las familias de la tierra iban a estar benditas, todas las familias de la tierra, por causa de Jesucristo. Y el Señor, y Pedro les dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hasta ahí termina la prédica de Pedro al auditorio que tenía de los judíos. ¿En dónde? En el pórtico de Salomón. Recuerdan ustedes que el pórtico de Salomón está puesto ahí porque sí, era un sitio importante para la enseñanza bíblica de los judíos. Y es ahí donde retomamos la historia bíblica y vemos que hay algo muy importante de notar. En ese momento llegaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿cierto? Y los arrestaron, los meten a la cárcel en la noche. ¿Cuál es la palabra clave que Lucas coloca en estos textos? El versículo 4, que dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Hermanos, mucha gente ha sido entrenada desafortunadamente por la iglesia del error, que enseña mucho acerca del Armagedón, de la persecución, de la gran tribulación, ¿cierto? ¿Ustedes han escuchado eso? Y esas películas como Left Behind lo hacen a uno de fantasear con que, wow, así va a ser el fin del mundo. Porque la iglesia no va a estar en la gran tribulación porque Dios la va a arrebatar primero y se la va a llevar. Es lo que nos enseñaban antes y es lo que uno estaba enseñado antes, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que eso no es así. La palabra de Dios dice que el Señor vendrá y los muertos resucitarán, y los que estén vivos en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados y se irán con el Señor. Una sola vez viene Cristo, no viene 2 veces. Es lo que dice la Biblia. Es a lo que nos remitimos. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Pero si se dan cuenta cómo Dios cumple sus promesas y todo el mundo se opone para que las promesas de Dios se cumplan, pero Dios en su soberanía cumple sus promesas. Vemos aquí que estos hombres, los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos, pensarían tal vez que habían logrado su propósito al arrestar a los apóstoles, ¿cierto? Pero la realidad es que llegaron tarde. Porque la palabra ya había sido expuesta y más de 5,000 hombres se habían convertido a Cristo. Y es eso lo importante realmente. 5,000 hombres ya habían sido convertidos. El arresto entonces llegó demasiado tarde.
La persecución no tiene nada que ver, o mejor, promueve el crecimiento de la iglesia. Yo les digo una cosa, nosotros en este país vivimos muy cómodos. Usted puede decir abiertamente que es cristiano y usted no tiene ningún peligro que le hagan nada. Usted no se puede parar en medio de Irán y decir que es cristiano. De hecho, ni siquiera en Jerusalén. En Jerusalén, en Israel, usted no se puede parar en una plaza y decir que es cristiano porque le caen encima, lo apedrean, lo escupen, lo maldicen, le dicen malas palabras. Los mismos judíos. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor siempre la gente de este mundo lo ha rechazado y ha querido cerrar la boca de los que hablan del Señor. Eso pasó en esta historia. ¿Qué estaba haciendo Pedro y Juan? Predicando el Evangelio. Solamente. No estaban promoviendo una revuelta, no estaban promoviendo una rebelión, estaban simplemente diciéndoles: ustedes tienen la oportunidad de ser salvos porque ustedes están en pecado, porque ustedes negaron al Cristo y aceptaron un homicida a cambio. Ustedes dieron la orden o prácticamente estuvieron de acuerdo con la muerte de su Señor y no se dieron cuenta que Él era el Cristo que estaban esperando desde toda la existencia del pueblo judío. Miremos entonces cómo es que opera Dios ante la persecución. El Evangelio siempre molesta a los que tienen poder. Leamos los versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vemos tres grupos claramente identificados en ese texto: los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Los sacerdotes, los que controlaban el culto; el jefe de la guardia, el que mantenía el orden; y los saduceos, el partido aristocrático que dominaba el Sanedrín y que negaba explícitamente la resurrección de los muertos. Si nos damos cuenta, son tres estructuras de poder convergiendo sobre un mensaje. Si se dan cuenta, el texto es claro, dice: estaban resentidos. Esa palabra resentidos en griego implica iracundos, completamente llenos de ira con lo que los apóstoles estaban haciendo. La palabra griega nos describe una molestia profunda por lo que ellos estaban haciendo. Una ira que provenía de sus propias entrañas, una perturbación profunda. Así se encontraban esas tres tipos de personas: los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Deben entender que cada uno tenía sus motivos particulares. ¿Por qué tanta ira tenían ellos? Porque el mensaje los tocaba directamente. Pedro no estaba predicando sobre principios generales de moralidad. Estaba diciendo algo muy concreto. Jesús de Nazaret, al que este mismo Sanedrín había entregado a Pilatos para que lo crucificara, había resucitado de entre los muertos. ¿Saben qué es lo que implica esto? Que si Jesús resucitó, Dios lo reivindicó. Y si Dios lo reivindicó, los que los mataron no estaban cometiendo un error judicial. Actuaron directamente contra Dios. El poder de ellos estaba construido sobre una decisión que el Evangelio declaraba equivocada. Para los saduceos, el problema era doble. Su teología completa negaba la resurrección. Si Jesús resucitó, su sistema entero quedó falsificado. En público, en el templo, frente a miles de peregrinos. Si se dan cuenta, el por qué la ira, el por qué el mal genio contra los apóstoles, porque se estaban metiendo de una u otra forma
con su forma de vida y su forma de negocio. Porque los saduceos eran los aristócratas del templo. En otras palabras, eran los que más se beneficiaban de todas las riquezas del templo. La persecución más organizada en la historia de la iglesia no viene de la calle, viene del establecimiento religioso. Los que más poder tienen para detener el evangelio son los que más tienen que perder cuando la gente lo cree. Eso no ha cambiado a través de la historia. También debemos de tener en cuenta que si alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario se molesta cuando empezaste a seguir a Cristo, especialmente si es una persona que tiene autoridad sobre ti, no te sorprendas. Así le pasó con los primeros creyentes. Le está pasando lo mismo que a los saduceos. El evangelio toca algo que ellos no quieren soltar. Eso no es señal de que algo salió mal en ti. Más bien es señal de que algo está saliendo muy bien. Hermanos, cuando empezamos a recibir rechazo de la gente por causa de Cristo, es que realmente somos creyentes. Porque el mundo no va a negar, el mundo acepta todo lo que pertenece al mundo y rechaza todo lo que pertenece a Dios. Cuando vemos que hay opresión, cuando vemos que la situación en nuestra vida es dificultosa, cuando vemos que la gente nos da la espalda por ser creyentes, no pensemos que nos está yendo mal, más bien pensemos que Dios está con nosotros. Porque Él lo prometió. Él prometió que tendríamos esas dificultades. En Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la persecución no solo viene de personas, viene también de la misma vida. ¿Qué es lo que la gente quiere cuando nos persiguen, nos humillan, se burlan de nosotros porque confesamos a Cristo? Que dudemos de nuestra fe y nos apartemos de ella, ¿verdad? Eso es lo que en el fondo quiere. Por eso las burlas, por eso la indiferencia, por eso el rencor hacia nosotros. Es increíble que cuando uno era del mundo y uno era un bebedor empedernido o un mujeriego o un drogadicto, la gente decía, el chico es normal, es nice, es chévere, la persona, uno era una belleza completa para la gente. Cuando uno dice que está yendo a la iglesia, empieza a cambiar su conducta de vida, empieza a mostrar a Cristo en sus propios actos, empieza a hablar diferente, empieza a dejar sus vicios. ¿Por qué se molestan? Si realmente lo aman a uno, deberían de estar satisfechos y gozosos de que uno esté mostrando cambio en la vida de uno, ¿verdad? Pero se molestan porque le estamos mostrando a Cristo. Se molesta porque nuestra vida está mostrando a Cristo. Y el mostrar a Cristo a la gente del mundo los confronta. Y en la confrontación los lleva a odiar aquello que lo está haciendo ver mal. Por eso es que nos persiguen. Por eso es que nos minimizan. Por eso es que se burlan de nosotros. No porque seamos menos, es porque están viendo a Cristo en nosotros y eso los irrita, como irritó a los sacerdotes, al jefe de la guardia y a los saduceos. ¿Por qué? Porque los empezó a confrontar contra ellos mismos. Por eso es que una predicación que nunca genera ningún tipo de resistencia merece examinarse. No porque el conflicto sea el objetivo, sino porque el evangelio verdadero siempre nos desafía a algo. Hermanos, si usted va a una predicación y solo le hablan de cosas bellas, maravillosas, de bendiciones, de prosperidad, de salud, de que en Cristo todas las cosas lo superamos porque Cristo está en nosotros, pero no les enseñan a obedecer a Cristo ni a confrontarse contra su pecado, eso es un evangelio mentiroso. Es un evangelio falso. Eso es un evangelio que no merece ser escuchado. Si se dan cuenta, ante la persecución o
sobre la persecución, Dios cumple su propósito. Leamos los versículos 3 y 4. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Si se dan cuenta, el versículo 3 nos muestra algo claro. Los meten presos. Pero en el versículo 4 vemos también algo claro. Pero Dios hizo su obra. Soberanamente Dios cumplió con su propósito, porque 5,000 creyeron. ¿Cierto? Si se dan cuenta, es un contraste entre la persecución y el propósito de Dios. Eso sucede en nuestras vidas, hermanos. Así nos persigan, así nos humillen, así se burlen de nosotros, así la propia vida nos confronte para que nos apartemos del Señor y nos alejemos de Él. El propósito de Dios se cumplirá en cada uno de sus hijos. Amén. Entonces no temamos a la persecución. Recuerden, la persecución puede venir de personas, pero también puede venir de las dificultades de nuestra vida. Recuerden que el propósito siempre, lo que nos persiguen es que neguemos a Cristo, es que nos apartemos de Él, aún nuestra propia vida. Nos puede llevar a pensar en apartarnos de Él. ¿Por qué? Por las dificultades que pasamos. Nadie puede esperar vivir toda su vida sin dificultades. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, donde la maldad existe, donde las cosas malas pueden sucedernos desde pequeños, nos pueden suceder cosas malas. Pero hay una sola verdad. Si Dios tiene un propósito con nosotros, aún esas cosas malas que sucedieron en nuestra vida, Dios las usa para que podamos amarlo más. Cuando hemos comprendido que aún hemos vivido dificultades en la vida tan profundas que nos atormentaban antes del Señor, y debe ser así, nos atormentaban antes del Señor. No pudieron apartarnos del Señor. Y esa es la misericordia y la gracia del Señor. Nadie puede decir que ha tenido una vida perfecta desde niño. Todos, de alguna u otra manera, hemos tenido dificultades. Y esas dificultades nos han traído a los pies de Cristo. Y esas dificultades nos mantienen a los pies de Cristo. Porque en la vida tenemos dificultades. El que espere vivir una vida sin dificultades, les digo algo. Sin sufrimiento, les digo algo. Están esperando algo irreal. Están viviendo en la land. Todos vamos a tener dificultades. El Señor lo prometió. En el mundo tendréis aflicciones. Si habla de aflicciones, es dolor, es sufrimiento, es todo lo que no queremos escuchar que pueda sucedernos. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Si nosotros estamos en Él, todas las dificultades que pasamos en nuestra niñez, en nuestra juventud y en nuestro presente y tal vez en nuestro futuro seguramente, Él ya venció. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay veces nosotros nos quedamos con el dolor de las dificultades y no gozamos de que ahora no estamos solos, sino que somos hijos de Dios. Y entonces, desafortunadamente, nos autocompadecemos. Porque hay veces es más fácil compadecernos que cambiar y que poner en práctica todo en nuestra vida, todo lo que Dios nos habla a través de su palabra. El Señor había cumplido su propósito. El mundo quería callar a los apóstoles, los metió a la cárcel. Pero Dios ya había hablado y por eso se convirtieron más de 5,000.
El Sanedrín creyó que en el momento del arresto tenía el control de toda la situación. Pero para cuando actuaron, Dios ya había actuado primero. El fruto estaba dado antes de que llegara el costo. Lucas, ustedes recuerdan que el libro de Lucas y el libro de Hechos son los dos tomos escritos por Lucas. Pues Lucas ve este comportamiento de persecución y promesa cumplida en diferentes partes del Evangelio, de la palabra de Dios. Cuando estaban lapidando a Esteban, en Hechos 7, 54, 60, que lo veremos cuando lleguemos allá en su detalle, ¿qué produjo esa lapidación de Esteban? La dispersión de los creyentes a otras regiones para cumplir lo que dice Hechos 4. Los dispersados predicaban mientras huían. O sea, vemos algo que el mundo quería callar, que un hombre hablando de parte de Dios, ¿quién? Esteban, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué hizo con ese asesinato? Hizo que los cristianos se dispersaran y que llevaran el evangelio a otras tierras. Una catástrofe para la iglesia, pero que trajo bendición para la iglesia, ¿cierto? Saulo estaba presente también en la lapidación de Esteban, y Saulo, a partir de ahí se volvió enemigo, Pablo se volvió enemigo acérrimo de la iglesia, que hasta pidió carta para ir a perseguirlos en Damasco. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado que Dios produjo ante esa oposición? El evangelio llegó a Judea y a Samaria. Y se cumplió Hechos 1:8, ¿se acuerda? Que les dijo, y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Pues hermanos, les cuento, cada uno de los apóstoles murió mártirmente, o sea, sacrificados por el evangelio. Pero ellos cumplieron con lo que la palabra de Dios la palabra de Dios que Dios le había dado, que el Señor le había dado. Y vemos en Hechos 12, 1, 2 que Herodes mata a Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan. O sea, mata a Santiago el mayor. En Hechos 2, 1, 2. Pero Herodes muere consumido por los gusanos. O sea, su acto no quedó impune. Pablo es preso en diferentes ciudades, pero la iglesia fueron plantadas en cada una de esas ciudades a donde él concurrió y donde fue detenido, como vemos en Hechos 16. Si se dan cuenta, la palabra del Señor crece y se multiplica cuando hay persecución. Y lo que les decía, nosotros aquí vivimos muy cómodos. Tanto vivimos en cómodos que nos da igual venir a la iglesia o no. Porque cuando no estamos convencidos de la necesidad que tenemos de escuchar de la palabra de Dios, cualquier otra cosa está bien. O sea, no lo estoy diciendo para aquellos que toman unas vacaciones. Es natural y es normal. Uno puede tomar unas vacaciones, sí, pero debe tener un compromiso radical con el día del Señor. Porque en otras partes del mundo, nuestros hermanos son perseguidos. Nuestros hermanos son sacrificados por el evangelio. ¿Ustedes se acuerdan cuando ISIS fue noticia? Ese grupo terrorista allá en Medio Oriente, que decapitó públicamente a más de un creyente, que quemó a más de un creyente vivo. Bueno, eso es lo que se vive a diario en esa área del mundo. Lo que aquí nosotros nos ufanamos que somos creyentes. Ah, sí, yo a la iglesia, sí, cuando puedo, pero yo soy creyente, yo amo a Cristo. Hermanos, en otros lados del mundo,
realmente por la persecución. La gente realmente que es creyente da hasta la vida por el Evangelio. Y no en la historia bíblica, en la historia contemporánea. Allá en Nigeria, muchos hermanos nuestros, sí, negritos, de piel oscura, como que son hermanos nuestros porque son hijos del Señor, han sido acribillados y masacrados por los musulmanes por no negar a Cristo. No sé, hace poco, hace como un mes, 2 meses, mostraron un video donde una mamá le decían que negara a Cristo, una negrita con sus 2 niños, y ella no lo negó y la mataron en vivo. Eso es lo que hay de persecución. Pero aún así no lo niegan. Porque cuando el creyente verdadero se ve confrontado hasta con su propia vida, si es un creyente verdadero, no va a negar a su Señor, porque Él recuerda todas y cada una de sus promesas. Eso es lo que pasa cuando realmente somos creyentes verdaderos. Busquemos Hechos 12:24, por favor. Esto le pasó a Herodes justo después de que mató a Jacobo. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de los gusanos. Si se dan cuenta, Herodes persiguió a la iglesia, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Como vemos, este versículo viene justo después de la muerte de Herodes. Aunque haya la persecución, aquellos que son perseguidores de la iglesia pagarán la consecuencia de meterse con la iglesia del Señor. Pero aunque persigan y traten de cerrar la boca de aquellos que profesan la fe en Cristo, la palabra de Dios seguirá creciendo. Ustedes saben, hermanos, este es el primer episodio de persecución. ¿Qué pasó? Simple. Los cogieron, metieron en la cárcel por una noche. ¿Cierto? Pero después, ¿qué pasaba? Después de la muerte de Esteban, la persecución se agudizó. Y ya no los cogían y los encerraban, los mataban. Y ni hablar cuando vino la persecución romana hacia la iglesia. Que si no negaban a Cristo, porque imaginen lo ridículo de la gente del mundo. Como a nosotros nos dicen locos y escasos de mente y fáciles de manipular en la actualidad. En la época de la iglesia primitiva, había cultos, incluso un culto egipcio, que los hombres tenían que castrar dentro de parte del culto. Y lo veían normal. Lo veían normal. Eran aceptados dentro de la sociedad. Los judíos eran aceptados dentro de la sociedad. Pero los creyentes no. Los cristianos no. ¿Por qué? Porque para ellos no podían concebir que se reunieran un día supuestamente a comer la carne y la sangre de su líder, o sea, la Santa Cena. Y no podían concebir que todos estuvieran dispuestos a convivir en paz y en comunidad en esas iglesias. Nos trataban como ateos a los creyentes, y por eso la persecución romana fue tan fácil para la cultura del momento, porque consideraban como una plaga a los creyentes. Entonces, si se dan cuenta, a través de la historia hemos sufrido persecución, pero el Señor siempre, su palabra permanecerá para siempre, dice la palabra de Dios, y no importa quién es que persiga, la palabra de Dios seguirá creciendo. Amén. En Hechos 28:31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Ahí de quién está hablando? Está hablando de Pablo. En Hechos 28:31 está hablando de Pablo. Esta es la última frase del libro de los Hechos. Pablo está preso en Roma.
esperando juicio ante el César. Cadenas en las muñecas y un soldado romano al lado. Y la descripción del estado del evangelio es sin impedimento. O sea, nosotros hemos pasado dificultades en la vida, la hemos pasado. Todos y cada uno de nosotros la hemos pasado, ¿cierto? Unos más, otros menos, unos más traumáticas, las dificultades, otros menos traumáticas, pero todos hemos tenido vidas golpeadas en cierta manera, ¿verdad? Pero yo creo que ninguno ha estado en una celda romana del siglo I, atado de pies y manos, y atado a un verdugo que era el soldado romano que lo estaba cuidando. Pero aún así, escribir, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. O sea, nosotros nos quejamos de trivialidades. Pero los verdaderos creyentes, aún en medio de esa dificultad, ven la gloria de Dios. En medio de esa dificultad, ven la gloria de Dios. No, a nosotros nos duele una muela y ya pensamos que Dios nos abandonó. Hermanos, tenemos que ser conscientes que el regalo que hemos recibido de parte de Dios no se compara absolutamente con nada en este mundo. Ni dinero, ni posesiones, ni siquiera salud. Porque tener la vida eterna garantizada que solo Cristo da, dígame, ¿qué más necesitamos? Ay, sí, pero es que estamos en este mundo y necesitamos vivir cómodamente. ¿Y por qué? ¿Qué hemos hecho para vivir cómodamente? ¿Qué le hemos dado a Dios para que Él nos devuelva comodidad? Debemos de entender una cosa. La vida es dura y hay que vivirla. Pero ¿sabe una cosa? Para los que confían en el Señor, aunque sea dura y hay que vivirla, hay un guerrero gigante que pelea por nosotros. Hay alguien que está con nosotros. Así nos sentamos en la soledad más inmensa de nuestra ser, de nuestra vida. Hay alguien que está al lado nuestro. Ese guerrero invisible. Sí, pero es que yo no lo veo. Es que nadie dice que lo tiene que ver para creer. Usted tiene que creer que Él está ahí. Y usted tiene que creer que entre más, como dicen por ahí un viejo dicho, entre más brava la corrida, entre más bravo el toro, mejor la corrida. Tenemos que ser valientes y esforzados, porque nuestra galardón ya está garantizado en el cielo. ¿Qué quieren? ¿Vivir como los millonarios? ¿Que sus hijos se suicidan porque no encuentran ninguna razón de vivir? Y no les falta nada material. ¿Qué quieren? Ustedes dirán, no, pero es que el de al lado tiene casa, tiene hijos, vive bien, tiene plata, tiene. Sí, y tiene la condena garantizada, si no está en Cristo. O sea, nosotros somos millonarios en Cristo. Y cuando no vemos esos millones, no somos simplemente desagradecidos. Nosotros somos nuestros propios verdugos que nos perseguimos a nosotros mismos por nuestra mente. En vez de darnos libertad, que la tenemos en Cristo, mantenemos atados a todo el dolor que nos produjo la vida antes de Cristo. Pero aún así, la palabra de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros. Aún así. Pablo, en medio de esa persecución, en medio de esa, ya le faltaba poco para que lo decapitaran. Aquí estoy hablando del Señor, enseñando de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Sin impedimento. O sea, no hay nada que pueda oponerse a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña eso? Que la soberanía de Dios no es un argumento teológico abstracto, es un hecho narrativo que Lucas documenta con nombre, fecha y número. 5.000 en Hechos 4. Iglesias en Judea, Galilea y Samaria en Hechos 9:31. El motín de Éfeso en Hechos 19,
Y después, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dios no necesitó que el Sanedrín le diera permiso para salvar a 5,000 personas. No necesitó que Roma le diera permiso para que el evangelio cruzara el imperio. Y no necesitó permiso de ninguna estructura humana hoy. No necesita permiso de ninguna estructura humana hoy para hacer lo que decidió hacer en tu vida y en esta iglesia, hermanos. Entonces debemos comprender que la providencia de Dios no es pasividad disfrazada de confianza. Es la certeza activa de que el mismo Dios que gobernó cada arresto en hechos está gobernando los tuyos hoy. La pregunta no es si él puede, la pregunta es si predicarás con esa certeza en la voz. Tal vez, hermanos, estás en un momento donde lo que hiciste por amor a Cristo tuvo un costo real. Perdiste un familia, trabajo, relaciones, y sientes que perdiste. Lo que Hechos 4 te dice es esto: si lo hiciste con fidelidad, el fruto ya fue dado antes de que llegaras a pagar el precio. No siempre lo verás inmediatamente, pero Dios ya actuó. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, aprendamos a entender este versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, hermanos. Las dificultades, el dolor, el sufrimiento, es parte de todas esas cosas. Si tú tienes un propósito en Cristo y Cristo tiene un propósito en ti, todas esas cosas van a ser para bien. Porque acuérdese lo que Pablo le dijo al Señor: y le rogué 3 veces que me quitara el aguijón. Y él me dijo: bástate mi gracia. O sea, le respondió el Señor a la oración que le dijo Pablo: Señor, me duele, Señor. Quítame esto que me duele. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se incrementa en tu debilidad. Las cosas de este mundo son pasajeras, hermanos. La situación económica, la salud, la familia, todo es pasajero. Debemos de tener nuestros ojos puestos en el cielo, porque es ahí nuestro destino eterno. Si nosotros nos fijamos en las cosas de esta tierra, vamos a estar siempre desagradecidos, vamos a estar siempre amargados, vamos a estar siempre desanimados y vamos a llegar a la autocompasión, porque nunca vamos a encontrar satisfacción en nada, porque esta vida es escasa. Esta vida no es perfecta. Y así tengamos todo, por lo que ahora nos quejamos, vamos a encontrar otro motivo más de nuestra queja. Porque los que han logrado tener éxito en esta vida se quejan. Y uno diría: pero tienen plata, hasta decir nomás, pero tienen propiedades, pero no tienen a Dios. Y el corazón del ser humano es completamente vacío si no se llena con el Señor. Aquellos que buscan encontrar en las cosas de este mundo su realización personal, apartados del Señor, nada consiguen. Lucas termina el libro de Hechos con una imagen que me parece que es la respuesta a todo lo que empezó en el capítulo 4. Pablo está en Roma preso, esperando que el César lo juzgue. Tiene cadenas, tiene un soldado romano asignado a vigilarlo, y la descripción del evangelio bajo esa condición es: sin impedimentos. Sin impedimento. Eso es lo que dijo el hombre preso. La palabra libre. El hombre estaba preso, pero la palabra libre, no tenía impedimentos. El Sanedrín de Hechos 4 creyó que arrestando a los galileos había resuelto el problema.
Para cuando cerraron la celda, 5.000 hombres ya se habían convertido. Para cuando Herodes celebraba el arresto de Pedro, el evangelio ya estaba en Samaria. Para cuando Roma metió a Pablo preso, el evangelio ya había cruzado el Mediterráneo. El poder humano siempre llegará demasiado tarde. Y la vida, las cosas que no vemos porque existen, que quiere que nos apartemos del Señor y por eso trae dificultades, tampoco lo lograrán si el Señor se ha propuesto cumplir su palabra en nosotros. ¿Qué nos debemos llevar para esta semana? Primero, el evangelio que molesta a los poderosos es el evangelio real. El evangelio que molesta es el verdadero evangelio. Si lo que predicamos nunca incomoda a nadie, hay que preguntarse qué estamos predicando. El llamado al arrepentimiento, el señorío de Cristo, la exclusividad del evangelio, esas verdades siempre van a generar resistencia en algún punto. Eso no es señal de fracaso, es señal de fidelidad de Dios. En segunda instancia, el fruto llega antes del costo. Cuando recibes algún tipo de consecuencia por ser fiel, en tu casa, en tu trabajo, en alguna relación, el fruto de esa fidelidad ya fue dado por el Espíritu antes que tú pagaras el precio. Dios no espera que resuelva la situación para actuar. Ya actuó. Confía en eso, hermanos. Y la valentía que necesitas, que no viene de ti. ¿Recuerdan que Pedro negó al Señor Jesús 3 veces antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él? Ese mismo Pedro habla sin temor frente al Sanedrín. El que se escondió, el que lo negó, el que después se escondió, ahora está hablando donde enseñan los sacerdotes. La diferencia no fue un cambio de carácter, fue el Espíritu Santo. La valentía que necesitas para ser fiel, donde Dios te puso, no viene de tu temperamento. Viene del mismo Espíritu que habitó en los apóstoles y que habita en todo el que genuinamente pertenece a Cristo. Hechos 4:1-4 es el primer acorde de una sinfonía que Lucas toca durante todo este libro. La persecución y la perseverancia de la palabra, el crecimiento de la palabra. El tema siempre es el mismo. El poder humano se mueve y cuando llega, Dios ya había actuado. No porque Dios sea descuidado, sino porque su propósito no puede ser arrestado. Hermanos, entonces prediquemos, confiemos, el fruto llega antes que llegue el costo. Como dice Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, si ustedes han sido convertidos a Cristo, ustedes no pueden callar. No importa la circunstancia de vida que tengan. Evangelícense en ustedes mismos. Cuando tengan dificultades, en vez de renegar, maldecir a Dios, maldecir la vida que usted tiene, piense en todo lo que tiene en Cristo. Seguramente, si lo pone en una balanza y esa balanza es natural, va a decir, tengo pocas cosas desde que vine al Evangelio. Pero si usted lo pone en una balanza espiritual, se va a dar cuenta del gran valor que tiene en haber venido a Cristo y en todo lo que Dios le ha dado a través de Cristo. No sé si este mensaje llega al corazón de todos, pero a mí me llegó, hermanos, el saber que mi vida está guardada en Cristo, el saber que no importa las circunstancias que yo tenga en esta vida, mi premio está garantizado. La esperanza eterna de vivir en el reino de Dios no me la quita ninguna circunstancia de esta vida. Y como les digo, todos hemos tenido circunstancias adversas. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en la dificultad se vuelve cada vez más grande y nosotros cada vez más chicos. Pongamos nuestros ojos en el Señor y verá que se cumplirá su propósito, aún por encima de todo, en nosotros. Amén.
Amén. Oremos. Señor y Padre bueno, perdónanos por no ver como tú ves, Señor. Señor, hay veces cuando se nos presentan dificultades de frente, Señor, pensamos que somos los únicos que sufrimos dificultades. Y pensamos que solamente somos nosotros que estamos mandados por ti a vivir esas dificultades. Señor, en vez de esto, ayúdanos a cambiar nuestra vista y que podamos ver que en esa dificultad tú te vas a glorificar, Señor. Amén. Y que nuestra vida está siempre guardada en ti, Señor. Amén. No importa la opresión que se venga desde cualquier ángulo de nuestra vida, Señor. No importa que la persecución nos presione, Señor. Señor, nunca permitas que olvidemos que ya te tenemos a ti, que tú estás en nosotros y nosotros en ti, Señor. Amén. Que somos peregrinos de este mundo, Señor, que nuestro destino eterno es tu reino. Señor, ayúdanos a ser valientes cada día. Que de nuestros labios salga menos queja y más bendición. Menos queja y más gloria a ti, Señor. Señor, tu palabra dice que que tu gracia se perfecciona en nuestras dificultades, Señor. Ayúdanos a ver con fe que las dificultades son pasajeras, pero que tú eres eterno. Y tu gracia y tu amor eterna nunca nos abandonarás. Señor, te damos gracias, porque tú nos has permitido comprender que como hijos tuyos, tú nunca nos dejarás abandonados. Permite que eso sea nuestro pensamiento diario ante las dificultades de nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.